En Radio 5 Cádiz se ha escrito un libro. La filóloga sanluqueña María Regla Prieto nos lleva metafóricamente de paseo por los infiernos en su libro La mirada de Perséfone. La mirada de Perséfone, Regla, ¿qué es exactamente? ¿Una novela? ¿Es un libro de relatos? Es un libro de relatos. Es un libro que está compuesto por 9 relatos. Bajo el título La mirada de Perséfone, y es un conjunto de relatos que tiene mucho que ver con el título. O sea, no es un grupo de relatos así al azar, sino todos los personajes de cada uno de los protagonistas de cada uno de los relatos hacen una visita al infierno, porque la vida es dura y cruel, y asumen ese dolor, esa bajada al infierno, es lo terrible de la vida, le plantan cara y son capaces de salir de ese infierno, cada uno a su manera, algunas veces no de una forma agradable ni buena, pero por lo menos todos tienen un germen dentro de sí que hacen que esa salida del infierno los hace crecer y los convierte en mejores personas. Bueno, al menos y hay redenciones incluso a través del amor, que creo que es lo casi que es lo que nos salva, ¿no? Muchas veces. Bueno, eso es lo que tú crees, que el amor es lo que todavía nos sigue salvando. Sí. Bueno, de ahí que sea la mirada de Perséfone, que si no recuerdo mal era la hija de Zeus, a la que Hades rapta, ¿no? Exacto. Y la que tuvo que ir, no voluntariamente precisamente al inframundo, aunque luego le costó volver. Es que, claro, los mitos tienen algo maravilloso, que es que por eso yo reivindico totalmente el estudio del latín y el griego, la vuelta de las humanidades a la enseñanza, porque los mitos nos enseñan a afrontar y a entender el mundo. El mito tal cual, como tú muy bien conoces, es que esa chica, la rapta Perséfone, la rapta Hades, y su madre y la tierra entera llora esa pérdida y lo conmueven al dios del infierno, que la deja salir cada 6 meses, con lo cual la primavera es una especie de... es como la tierra se alegra ante la llegada de Perséfone, ¿no? Sí. Pero eso es lineal, pero el mito es muchísimo más profundo y hay muchas reinterpretaciones, y este libro se llama La mirada de Perséfone porque adapta y adopta una de las interpretaciones que hay sobre ese mito, que es que Perséfone come voluntariamente la granada que le ofrece Hades. La que va retrasando su viaje de regreso, ¿no? Exacto. Porque eso es una metáfora de que ella realmente mira cara a cara a ese infierno, asume su dolor, se hace fuerte y se convierte en dueña de sí misma y es capaz de salir de ahí, de esa oscuridad. ¿Y tú crees que eso nos hace falta a todos, mirar cara a cara a nuestros propios infiernos? Sí, porque los tenemos todos, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. ¿No has tenido que buscar mucho para encontrar protagonistas para tus relatos, entonces? Sí, no. Mira, el otro día estuve en una presentación en un encuentro que estuvo Héctor Abad, que es el colombiano. El colombiano, que es un hombre excelente. Sí. Y dijo una frase que a mí me llamó mucho la atención, porque tiene razón. Dice, los escritores somos mentirosos que decimos la verdad. Anda, mira. Una frase genial. Y es cierto, porque es lo que te iba a contestar. Todos los personajes de los relatos son personajes a medias, o sea, son verdad y mentira a medias. Porque, por ejemplo, Marina es una chica, es un relato que sucede en el siglo XVI, en el siglo XVII, y es una chica que hija de un comerciante de India y de una indígena, a la que cuando muere su madre, su padre se la trae a Sanlúcar y la mete en un convento. Eso lo encontré en un legajo. Yo tengo una faceta de investigación, no sé, me dedico, aparte a la literatura, me dedico a la investigación histórica, y encontré esas 2 frases en un legajo, pero no había nada más. Bueno, pues no sé por qué exactamente, me pareció increíble, y ese personaje cuya verdad solamente es su verdad es que existió esa indígena que de pronto cruza un océano inmenso para de pronto acabar sus días en un convento. Aquello me pareció un germen de una historia alucinante.
Y esta chica sufre su propio infierno. Imagínate a alguien que ha nacido, que su techo es el cielo, sí, y sus paredes son las selvas y el mar y la libertad, y de pronto acaba sus días en un mundo que no entiende y encima en un convento. Me parecía una historia fascinante, ¿no? Uh-huh. Muchos de los personajes de mi relato me los he encontrado, me los han regalado los legajos que están, sí, olvidados y cuya historia no puedo reconstruir a través de la documentación. Uh-huh. Entonces para eso está la fantasía y la ficción. Y la imaginación, ¿no? Claro. Y la mentira. Y la mentira. Bueno, tú además me imagino que por tu propia formación académica te preocupas mucho también, no solo del contenido, sino también del continente, ¿no? De la forma de escribir y del uso del lenguaje, ¿no? Sí, eso es la parte más difícil, ajá, pero también la parte más bonita. Yo creo que la lengua puede cambiar el pensamiento, uh-huh, y el diálogo y las lenguas, en todas las lenguas del mundo, conforman una manera maravillosa de comunicación. Uh-huh. A mí me parece excelente, una de las mejores cosas que tiene España es que tenga el catalán, que tenga el vasco, que tenga el gallego, que tenga el valenciano, incluso esta lengua nuestra, que yo también le pongo mayúscula, porque tenemos la lengua andaluza, que aunque es castellano y, sí, latín evolucionado, pero tenemos una sintaxis excelente y bueno, y una nómina de poetas que tenemos que estar bastante orgullosos. Cuantos quisieran, desde luego. Bueno, la pluralidad claro, es riqueza cultural, efectivamente, uh-huh, ¿no? La riqueza cultural. Bueno, tu anterior libro creo que fue una novela en ese, sí, caso, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. ¿Y ahora por qué relatos? Porque después de una novela es una, como dirían los franceses, un coup de force, sí, un coup de force enorme, es un pulso y agota muchísimo, porque la novela estaba pensada desde hacía más de 15 años y el proceso de escritura duró casi 3 años largos. Y los relatos es algo donde yo me siento cómoda, sí, y aunque es cierto que los relatos hay que cuidarlos muchísimo, son 15 o 20 páginas, no son 300 o 400. Ajá. Entonces el trabajo, pues... Además, yo tengo la suerte de haber nacido en una familia, la familia por parte de mi madre, que la mayoría, mis tías prácticamente no sabían ni leer ni escribir, pero tenían una tradición oral tan alucinante que yo me he criado con cuentos y relatos y me gusta. Ajá. Y es algo que practico en mi vida cotidiana, me invento con mis sobrinillos y lo hago como una cosa natural. Y sí, había un grupo de relatos que estaban publicados, estaban dispersos en revistas, etcétera, pero había un grupo que se podían unir bajo, uh-huh, la mirada de Perséfone, o sea, que es que el título dice mucho del contenido. Ajá. Y el editor, en este caso Abelardo Linares, me lo propuso y bueno, esperemos que a los lectores les guste. Efectivamente, esperemos que a los lectores les guste La mirada de Perséfone, de María Regla Prieto. Muchas gracias, Regla, por habernos visitado. Muchísimas gracias a ti y a los lectores y a los oyentes.